Vale, pues vamos con el tercer epígrafe, el problema de la realidad y el problema del conocimiento. Vamos a empezar con el problema de la realidad y vamos a ver cómo el conocimiento está es necesario que vaya unido con la realidad. Bien, aquí vamos a entrar en un nivel de dificultad un poco mayor, sobre todo porque tenemos que entender muy bien la aportación que hace Santo Tomás cuando habla de esencia y de existencia, porque esto no lo hace Aristóteles. Aristóteles nos habla de la esencia, pero no se detiene a especificar o a reflexionar directamente acerca de la existencia. Esto de la existencia es muy necesario en el cristianismo porque interviene Dios. Y en Aristóteles no teníamos esta cuestión. ¿De acuerdo? Al menos ese primer motor del que nos hablaba Aristóteles no intervenía voluntariamente a la hora de generar existencia. Vamos a ir paso por paso. ¿Cómo explica Tomás la realidad del mundo? ¿Cuál es su concepción de la realidad? Tomás va a responder a estas cuestiones en el marco de las relaciones entre razón y fe, mezclando el dogma cristiano con la filosofía aristotélica, pero también con la platónica e incluso también con la árabe. Claro, Santo Tomás trata de sintetizar y de integrar diversas tradiciones filosóficas, y eso es lo que muestra su libertad intelectual. Tiene una notable voluntad de reconciliar la revelación cristiana con la filosofía en general, con toda la filosofía precedente. Insisto en que él considera que Aristóteles es el paradigma del gran filósofo, pero tiene en cuenta toda la filosofía precedente. Y lo vamos a ver. Su respuesta se inicia en línea con el dogma cristiano, a través del concepto de la creación. La creación se trata de un acto totalmente libre en el que Dios representa la causa de todo cuanto existe. Pero es Dios quien libremente crea. Y crear es dar existencia. Para que vayamos entendiendo esta diferencia entre la esencia y la existencia. ¿Vale? Dios genera existencia. Para profundizar en el concepto de creación, sin embargo, Tomás se sirve de varios conceptos filosóficos, como esencia y existencia, como vamos a ver, necesario y contingente, potencia y acto. Aquí en los apuntes lo tenéis mal, ¿vale? Yo lo he rectificado, tenéis que rectificarlo. No es potencia y existencia, es potencia y acto, como ya sabéis de Aristóteles. También integra los grados del ser, esto es totalmente platónico, a través de los cuales establece una distinción clara entre Dios y los seres creados. Claro, es que a diferencia de Aristóteles y a diferencia de las filosofías clásicas precedentes, Platón, Aristóteles, es que aquí sí que hay un Dios. Y hay un Dios que crea. Y que crea a voluntad. Entonces, esto hay que adaptar todo. Hay que adaptarlo todo. La combinación de los conceptos aristotélicos y su reinterpretación con el cristianismo le va a permitir fundamentar la diferencia entre el creador perfecto y necesario y luego las criaturas que son imperfectas y que son contingentes. Y hay una diferencia abismal. Vamos a ver cómo lo hace. Bien, Tomás de Aquino empieza por distinguir entre esencia y existencia. Y ojo, que esto es muy importante. Y esto hay que entenderlo muy bien, ¿de acuerdo? Conceptos que proceden de filósofos árabes como Al-Farabi, Avicena y judíos como Maimónides. Por esencia, Tomás entiende aquello en virtud de lo cual una cosa es lo que es y no otro tipo de ser. ¿Vale? La esencia consiste en el concepto de ese ser en cuestión, su definición universal. Digamos que esto no es muy diferente a lo que nos dice Aristóteles.
tampoco es muy diferente a lo que nos dice Platón sobre lo que son las ideas, pero Tomás de Aquino está de acuerdo con Aristóteles en considerar que las ideas, o en este caso las esencias, no están separadas de la substancia a la que pertenecen. ¿De acuerdo? Santo Tomás no considera que exista un mundo separado donde estén las esencias, donde estén las ideas. En eso está de acuerdo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la esencia de un ser humano está compuesta de materia y forma, pues son los elementos que forman parte del concepto de ser humano. En cambio, la esencia de una piedra está formada solo de materia, o la de un ángel, por una simple forma espiritual. Bueno, aquí la única diferencia es que está metiendo formas, está metiendo sustancias que solo tienen espiritualidad. Es decir, que solo serían esencia, no tendrían materia. Esto ya es algo que se aleja un poco de Aristóteles. Aristóteles considera solo el mundo natural. Santo Tomás no le queda más remedio que considerar el mundo también espiritual, ¿vale? Y se ve haciendo malabares para poder justificar esto a la luz de Aristóteles. Por eso tiene que recurrir de vez en cuando al platonismo, porque no se puede sostener desde una visión estrictamente aristotélica que existan los ángeles, porque si no existen físicamente y en este mundo, su existencia, ¿cómo podemos justificarla? Bueno, lo que nos dice es que pueden tener una forma espiritual, que son solo esencia, que son solo forma y que no son materia. ¿De acuerdo? No vamos a profundizar en esto, es muy complejo, pero debemos tener en cuenta que Aristóteles lo tiene complicado para justificar esto. ¿Cómo se justifica la existencia de los ángeles? ¿Cómo se justifica la existencia de los milagros? Bueno, tiene que ir cogiendo de un lado y cogiendo de otro para tratar de justificarlo. Vamos a avanzar algo más, porque quiero que quede bien clara cuál es la diferencia entre la esencia, la existencia, y por qué los seres de este mundo, incluidos nosotros, no tenemos per se en nosotros mismos una unión intrínseca entre esencia y existencia, tal y como sí que le ocurre a Dios. Vamos a verlo. La esencia de un objeto no implica necesariamente que ese objeto exista. Tomás, siguiendo el aristotelismo, afirma que toda esencia es pura posibilidad, está en potencia de existir, y que solo cobra existencia cuando dicha esencia, que tiene la posibilidad de existir, pasa a existir en acto. Es decir, pasa a realizarse efectivamente dejando de ser una mera posibilidad. Así, en los seres y objetos sensibles, tener esencia no implica existir. Vale. ¿Qué podemos preguntarnos nosotros con respecto a esto? Cualquiera podríamos preguntarnos, ¿qué ocurre entonces con una esencia que no existe? ¿No sería eso algo parecido a lo que nos estaba diciendo Platón con las ideas? Si es una esencia que no tiene materia, entonces es una idea. Es algo meramente intelectual, y diría Santo Tomás, sí. Tiene una existencia meramente intelectual, pero está totalmente vinculada a la potencialidad de llegar a ser. Me explico. Una esencia, para Santo Tomás de Aquino, es una pura potencialidad. Es decir, el concepto de una silla, en sí mismo, ese concepto, esa esencia de silla, no tiene por qué existir. Podemos tener nosotros ese concepto, esa esencia, nosotros intelectualmente podemos pensarla, pero eso no significa que exista. ¿Qué hace que una esencia que nosotros podemos pensar, que una forma que nosotros podemos pensar pueda llegar efectivamente a existir? Tiene que haber un acto creador.
en una mesa o en una silla es bien sencillo, nosotros podemos hacerlo. Pero ¿qué ocurre con todo el mundo? ¿Qué ocurre con la humanidad? ¿Qué ocurre con las grandes cosas? Ese acto creador es Dios. Es quien pasa a coger esa potencialidad que es la esencia y convertirla en existencia. Hacerla real en este mundo. Entonces, los seres de este mundo pueden tener existencia, pero solo gracias a Dios, porque Dios los ha creado. Y si no los crea, nosotros podemos pensarlos, pero es como un niño no nacido. Nosotros podemos pensar en él y podemos ponerle nombre y podemos hacer, pues imaginarnos una vida futura de ese bebé, pero la existencia se la dará Dios. Sin más, Dios es el creador de vida y es el creador de absolutamente todo, ¿vale? Es la causa de absolutamente toda la realidad. Dios, en cambio, es el único ser en el que esencia y existencia coinciden. En la esencia o naturaleza de Dios se encierran todas las perfecciones. Dios es perfecto en sumo grado. Es la máxima perfección. Entre ellas está la perfección de existir necesariamente. ¿De acuerdo? Si Dios solo fuera pensado y no existiera, carecería de algo, y además de algo muy importante, que es existir, ni más ni menos. Si no fuese así, Dios no sería el ser sumamente perfecto, algo que estaría en contradicción con su propia esencia, porque la esencia de Dios es ser perfecto, lo que incluye también su existencia. Así pues, Dios es el único ser en el que la esencia y la existencia coinciden. En cambio, en el resto de los seres, como nosotros, o los ángeles, o cualquier tipo de materia, la esencia no implica su existencia. Es decir, su naturaleza o esencia propia es imperfecta, por lo que su concepto no incluye la perfección de existir. Al no ser plenamente perfectos, no tienen por qué, y de hecho no lo tienen, en sí mismos, la perfección de existir. Porque no son perfectos. Porque las cosas de este mundo no son perfectas. Tienen una serie de características. Nosotros somos seres racionales y pensamos. Pero podemos existir o no existir. Que existamos o no, da exactamente igual. El mundo va a funcionar exactamente igual. Y hubo una época en la que no existimos y habrá una época en la que no existiremos. No somos necesarios. Podemos contingentemente existir. Pero el hecho de que nosotros existamos tiene que tener una causa. Y esa causa es Dios. Como decía, por tanto, son seres contingentes. Nosotros somos seres contingentes, que existimos, pero podríamos no haber existido. Y si existen es a causa del acto creador de Dios, lo que decía. Que les hace pasar desde la simple posibilidad de la potencia al acto, a la existencia efectiva. En definitiva, el mundo depende enteramente de Dios. En resumen, lo que establece Santo Tomás es lo siguiente. Dios es el creador absoluto de todo el universo, de todo, de lo pequeño, de lo grande, de lo mediano, de todo. Para que puedan existir las cosas en este mundo real, Dios tiene que intervenir para generarlas, para crearlas. Dios es el creador absoluto de todo el universo y por tanto es un ser necesario, no puede no existir. No solo puede ser pensado, sino que además debe existir. Porque dentro de su propia definición está esa perfección en la que se incluye la existencia. Frente a los seres creados, que somos todos nosotros, que somos contingentes, que pueden existir o no existir. En los seres contingentes hay una diferencia entre la esencia y la existencia, como veníamos explicando, ya que su esencia no implica su existencia. Nosotros podemos pensar muchas cosas. Nosotros podemos pensar en un unicornio, pero el hecho de que exista un unicornio determina su existencia. ¿No existe realmente? Bueno, pues entonces solo puede ser pensado. Nosotros podemos imaginar un ser, pero otra cosa es que exista realmente.
Nosotros podemos imaginar un futuro bebé, pero otra cosa es que exista realmente. Nosotros ahora estamos existiendo y habrá alguno de vosotros que diga, bueno, pero yo ahora estoy existiendo, con lo cual mi esencia y mi existencia sí que coinciden, pero contingentemente. Está ocurriendo durante un lapso de tiempo, pero eso no ha sido así durante milenios. Y eso dejará de ser así durante milenios y durante toda la eternidad. Es decir, durante una pequeña franja de tiempo sí que puede coincidir, porque Dios lo ha querido. La esencia ha pasado a ser existencia a mano de la obra de Dios. Que Él sí que es absolutamente necesario y en Él sí que se combina perfectamente, como digo y me repito, perdón, la esencia y la existencia. Bien, aquí hay una errata. Digo, en los seres contingentes hay una diferencia entre la esencia y la existencia, ya que su esencia no implica su existencia, pero en Dios, al ser necesario, su esencia implica existir. Dice aquí, la existencia es potencia, no, la esencia, esto lo tenéis que quitar, borrarlo. La esencia es potencia de ser. Algo que es esencialmente es algo que puede ser pensado, es algo que conceptualmente está ahí, la posibilidad de que sea. Pero otra cosa es que llegue a existir, ¿de acuerdo? La esencia es potencia de ser y la existencia es acto de ser. Estos son conceptos fundamentales. Yo, antes de nacer, podía ser una esencia, ser una forma. Existe la forma y la esencia de lo que es un ser humano. Pero hasta que no vine a este mundo, gracias a Dios, según Santo Tomás, no existí. Entonces, al existir, ya estoy actualizado en esa forma, en esa esencia, y soy. Ahora soy en acto. Es decir, que la existencia se relaciona con el acto. Y la esencia se relaciona con la potencia. ¿Vale? Bien, y luego ya para terminar este apartado, Tomás de Aquino establece una organización jerárquica de los seres basada en sus grados de perfección. Esto es una explicación de origen platónico totalmente y que le sirve para justificar la existencia de seres intermedios, básicamente, porque yo personalmente no le encuentro mucho sentido, pero vamos a verlo. Según la potencialidad de sus esencias y su grado de participación en Dios, los seres serán más o menos perfectos según su grado de altura en la jerarquía del ser, es decir, según su proximidad o lejanía respecto a la divinidad. Santo Tomás establece 3 órdenes de seres. Por supuesto, bueno, aquí los explico y luego vemos cómo están jerarquizados. Los seres materiales, que son minerales, vegetales y animales. Los seres espirituales, que son Dios y los ángeles. Y los seres intermedios, que son el hombre, por ejemplo, que está compuesto de cuerpo material y de alma espiritual. Jerarquía platónica. Absolutamente. El orden jerárquico de los seres estaría establecido así. En la cúspide de Dios, después los ángeles, después el hombre, después los animales, después los vegetales y los minerales, y la jerarquía está establecida desde el máximo inmaterial, que es Dios, hasta el máximo material, que son los minerales puros. Esta jerarquización atiende a lo que os digo, a intentar justificar la existencia de todos los seres que existen, incluidos aquellos que la religión cristiana explicita en sus libros sagrados. Y Santo Tomás intuyo que no le queda más remedio que intentar coger de donde puede para tratar de justificar desde un punto de vista filosófico y con una buena carga intelectual la existencia de estos seres. Vamos a pasar a ver ahora entonces la relación que existe con el problema de la realidad desde el punto de vista del conocimiento. Vamos con el conocimiento, que tiene total relación con el problema de la realidad. En relación con el problema de la explicación de la realidad, se suscita el problema del conocimiento de las sustancias. El ser humano se encuentra en un universo de naturalezas, de sustancias. Terminología aristotélica. Cualquier ente, cualquier cosa existente es una sustancia.
que está compuesta de materia y de forma. La materia es el elemento que individualiza, Aristóteles. Y la forma es el principio de universalidad, es lo que puede ser conocido, es el concepto, es la forma, ¿de acuerdo? Nunca vamos a utilizar la idea, porque ya dijimos que dejábamos ese término para todo lo que tenía que ver con Platón. Pero ocurre exactamente lo mismo en Santo Tomás que en Aristóteles, en el sentido de que ambos dos tienen una concepción ilemórfica de la realidad. La materia explica por qué las cosas son individuales y la forma es lo que permite su conocimiento individual. Conocer intelectualmente es captar las formas, operación que se realiza mediante la abstracción, igual que en Aristóteles. Sin embargo, al igual que en Aristóteles, para Tomás de Aquino, todo conocimiento comienza por el conocimiento sensible. Dice, nada hay en el intelecto que previamente no haya estado en los sentidos. Introduce el empirismo. A diferencia que Platón, que como ya sabéis defendía un conocimiento innato, Tomás sigue a Aristóteles y afirma que el conocimiento intelectual se construye, o sea, existe un conocimiento intelectual, pero se construye a partir de los sentidos y de la experiencia. ¿Vale? Continuamos. El conocimiento humano, por tanto, posee una doble vertiente. Por una parte, gracias a su cuerpo, el hombre parte de los sentidos para adquirir conocimiento. Pero por otra, gracias a su intelecto, el hombre puede abstraer de las cosas sensibles sus formas o esencias inteligibles y remontarse así al mundo espiritual. Esta doble dimensión del conocimiento nos muestra la naturaleza del ser humano en Santo Tomás, porque es un ser intermedio entre lo material, que representa el cuerpo, y lo espiritual, porque tiene alma. El intelecto lo que hace es permitirnos trascender, es decir, superar lo sensible y captar y acceder a los conceptos, a las esencias, a lo que en la Edad Media se va a llamar a los universales, ¿de acuerdo? Muchos términos para designar una misma cosa, la idea platónica. Aquello que es universal, el concepto de ser humano. La diferencia que existe entre los empiristas como Aristóteles o Santo Tomás o los idealistas o racionalistas como Platón o San Agustín es que ambas corrientes consideran ese universal, ese concepto, pero unos sí que sitúan esas ideas en un plano existencial propio, tienen una existencia real con sus características que no son materiales, que no son temporales, que no son captadas por los sentidos, pero existen. Los empiristas dicen que no, que es verdad que pueden existir esos universales, pero que simplemente son elementos que nosotros hemos sido capaces de abstraer a través de la información sensible que nosotros recibimos con nuestro cuerpo y que recibimos del mundo, de la realidad, pero no tienen entidades separadas, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ver ahora cómo es el proceso de conocimiento para Santo Tomás. Nosotros vamos a seguir estos dos párrafos, pero bueno, para explicar estos dos párrafos, para ver cómo es el proceso de conocimiento según Santo Tomás, pues he hecho este pequeño esquema, que espero que haga que lo podáis entender algo mejor, porque, bueno, no tiene mucha complejidad, sobre todo si ya hemos entendido el proceso de conocimiento según Aristóteles, pero bueno, tiene sus particularidades. Vamos a empezar. Fijaos, aquí nos encontramos con una persona, es un objeto particular, es una cosa, es una sustancia, ¿de acuerdo? Dice Santo Tomás, es una especie sensible impresa. Así lo llama, especie sensible impresa. Esa especie sensible impresa lo que hace es darnos información. A través de la experiencia sensible, nosotros recibimos esa especie sensible impresa y esa información queda
almacenada, depositada en la imaginación o fantasía. ¿De acuerdo? Ya no es esta especie sensible impresa, que era esta muchacha, ya no es una especie sensible impresa, sino que cuando pasa por la experiencia sensible y se deposita en la imaginación o fantasía, pasa a ser una especie sensible expresa, también llamada como fantasmal, de ahí viene lo de fantasma y demás. Ya no es materialmente, está despojada de la materia, pero todavía sigue siendo individual, porque yo sigo teniendo esa imagen de esa muchacha. Está relacionada con esa muchacha todavía. El universal, el concepto, la forma, todavía está en potencia. Todavía no se ha dado. Yo, por ahora, estoy recordando o imaginando a esa chica concreta. ¿De acuerdo? Dicen los apuntes. Los sentidos captan los objetos particulares, las especies sensibles impresas, ¿vale? A esa chica, que se registran en la imaginación o fantasía, dando origen a las imágenes o especies sensibles expresas, ¿vale? También lo llama imagen, ¿de acuerdo? Estas imágenes o especies sensibles expresas, aunque despojadas de la materia, como digo aquí, aunque despojadas de la materia, llevan todavía restos o vestigios de la particularidad de los objetos de que provienen. Así que todavía siguen siendo individuales, ¿vale? El universal todavía no ha llegado. Aquí entra entonces el entendimiento agente o activo, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué hace. Vamos a ver un segundo una cosa. Este entendimiento es personal y pertenece a cada individuo, no como sostenía Aristóteles, porque Aristóteles sí que sostenía que este entendimiento agente o activo era genérico y compartido por todos los individuos. Este sí que es personal y pertenece a cada individuo, y vamos a ver ahora por qué es tan importante el que sea individual, ¿vale? Y que pertenezca a cada individuo, porque nosotros con Santo Tomás sí que sobrevivimos al cuerpo, y nuestro intelecto agente o activo, ojo, porque este sí que sobrevive con nosotros, este sí que se mantiene después de la muerte, y esto es muy importante. Pero vamos a ello. El entendimiento agente o activo, que es individual y pertenece a cada persona, a diferencia de Aristóteles, despoja las particularidades, elimina la particularidad y extrae lo universal que estaba en potencia, es decir, hace el ejercicio de abstracción, ¿vale? Dice en los apuntes, extrae las formas que poseen en potencia, procedimiento que recibe el proceso de abstracción y que produce las especies inteligibles impresas. Fijaos, la abstracción lo que hace es quedarse con lo sustancial, quedarse con lo fundamental, eliminar todo tipo de contingencia, eliminar todo tipo de particularidad y quedarse con lo universal, quedarse con lo esencial, con lo que hace que todos los individuos y todas las sustancias de esa misma especie puedan ser llamadas por el mismo nombre. Es decir, que esa muchacha es un ser humano, porque esa muchacha tiene unas características concretas, esenciales y compartidas con todas las personas de la misma especie. El intelecto agente o activo abstrae toda esa información compartida por todos esos miembros de esa especie, por decirlo de algún modo, y genera el universal, genera el concepto de lo que es un ser humano. Vamos de nuevo con el precio. Bien. Entonces dice, produce la especie inteligible impresa. Ya no es especie sensible, sino que ahora ya es inteligible. Ahora ya hemos dejado de lado totalmente a los sentidos y a las particularidades. Ahora ya estamos en un ámbito inteligible. Bien, ya tenemos la especie inteligible impresa.
que ha sido producida por el entendimiento agente. Después de realizar esta operación, el entendimiento agente o activo pasa o envía esas formas, esa abstracción, ese elemento que ya no tiene nada de particular, sino que ya tiene una forma universal, a lo que llama especie inteligible impresa, pasa o envía toda esa información al entendimiento paciente o pasivo. El entendimiento pasivo o paciente la recibe, conoce entonces las esencias necesarias de todos los individuos de la especie, y a esto se le denomina especie inteligible, que ya no es impresa, sino que es expresa. Esta especie inteligible expresa ya permite conocer las esencias, las formas, lo universal de todos los individuos de esa especie. Es decir, que una vez ha quedado grabado en el entendimiento paciente o pasivo, que solo recibe las formas que previamente ha generado el entendimiento agente o activo en el proceso de abstracción, una vez quedan, digamos que ya expresas en nuestro intelecto, entonces ya sí podemos reconocer las esencias, las formas, todo lo universal de cada uno de los individuos de esa especie, en concreto esta del ser humano, que es la que estamos tratando como ejemplo. Dice, son las especies inteligibles expresas, los conceptos, que le permiten formar juicios y razonar haciendo posible la ciencia. Por último, el entendimiento vuelve su mirada a la imagen, reconociendo en ella al individuo al que puede aplicar el concepto universal. ¿De acuerdo? De nuevo, ahora el intelecto, durante todo este proceso que hemos ido llevando, en el que ha intervenido el entendimiento agente y el entendimiento paciente, somos capaces de sacar esa especie inteligible expresa, donde ya tenemos esos universales, esas formas y esas esencias. Entonces ahora ya podemos reconocer que esta chica es una chica, que es un ser humano. Cualquier universalidad y cualquier concepto relacionado con ella lo vamos a poder identificar, porque hemos pasado por todo este proceso de abstracción hasta que hemos consolidado nuestro conocimiento. Y para terminar, en este párrafo nos dice: la necesidad de tomar como punto de partida la experiencia sensible en todo conocimiento también se hace extendible o extensible al conocimiento de las cosas divinas, por lo que Santo Tomás adoptará el método a posteriori en su demostración de la existencia de Dios a través de las 5 vías. Y es que Santo Tomás aplica un principio central, y es que todo conocimiento humano parte de la experiencia sensible, incluso del conocimiento divino. Rechaza un enfoque a priori, como por ejemplo el argumento ontológico de San Anselmo, que ya vimos, que optaba por reconocer a Dios sin tener que demostrar ninguna prueba, y mucho menos ninguna prueba que tuviera que ver con lo sensible. De hecho, prueba de lo que estamos diciendo acerca del empirismo de Santo Tomás es que las 5 vías muestran cómo a partir de lo sensible la razón humana puede remontarse hasta la causa primera, que es Dios, ¿vale? Bien, con esto terminamos la teoría del conocimiento. Y apuntad todas las dudas que vayáis teniendo. Estoy seguro de que aquí habéis tenido alguna dificultad. Volver a ver el vídeo, y si no os quedan las cosas claras, las apuntáis y en clase resolvemos todos los problemas. Vamos a pasar a ver ahora la antropología, el problema del hombre.